Durante el periodo de la Revolución Mexicana, en la cual cientos de miles de buenos mexicanos se levantaron en armas para luchar en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, destacó también la presencia de muchas mujeres, las cuales en diferentes trincheras, desde diferentes ámbitos, se unieron a la lucha en contra del feroz dictador oaxaqueño, quien se había eternizado en el poder. Luchadoras sociales como Elvira Carrillo Puerto, allá en la península yucateca, Emilia Galindo, una destacada educadora que luchó por los derechos de la mujer y contra la dictadura, doña Refugio Cuca García, que también destacó en diferentes ámbitos, Amalia González Caballero. Estas damas a nivel nacional destacaron en su lucha a favor de la democracia y también pidiendo desde aquellos tiempos ya el voto para las mujeres. A pesar de que las mujeres prácticamente no tenían derechos políticos en aquel tiempo, muchas se unieron a la lucha o participaron de diferentes maneras. Aquí en San Pedro de las Colonias, en el pueblo de Don Francisco y Madero, donde inició el apóstol de la democracia su lucha por la democratización de nuestro país, van a destacar varias mujeres que van a participar también en diferentes frentes. En el frente de batalla va a destacar la coronela Petra Herrera Sánchez. También va a destacar, siempre al lado del apóstol, doña Sarita Pérez. Y doña Soledad González va a tener un destacado papel al lado de los caudillos de la revolución. Sin lugar a dudas, su papel fue fundamental. Dentro de las mujeres que participaron o tuvieron algo que ver con la Revolución Mexicana, hay alguna en particular que, aunque no nació en San Pedro, nosotros la consideramos como sanpetrina adoptiva. Una de las mujeres que sin lugar a dudas jugó un papel muy importante en el desarrollo del proceso de la Revolución Mexicana fue doña Sara Pérez Romero de Madero. Sarita, como cariñosamente la llamaba don Francisco. Ella se casó en 1903 en la capital de la República con don Francisco Ignacio Madero González. Una vez que contrajeron nupcias, a los cuantos días se trasladaron a San Pedro de las Colonias. Llama la atención que sin lugar a dudas el matrimonio Madero Pérez Romero era un matrimonio de gente bien acomodada. Don Francisco pertenecía a una de las 10 familias más ricas de México y había sido enviado por su abuelo y por su padre a San Pedro para que se hiciera cargo de las haciendas algodoneras que en aquel tiempo poseían los Madero aquí en San Pedro. Sarita Pérez va a acoplarse muy bien a la vida sanpetrina. Como les digo, llama la atención porque pudiendo irse a establecer a cualquier parte del mundo, decidieron venir a vivir aquí a San Pedro. Entre las cosechas algodoneras y una sociedad muy alegre, muy liberal como era la sociedad sanpetrina de aquellos tiempos, Sarita va a integrarse junto con su marido a nuestra sociedad. Van a tener muchos amigos, una vida social muy intensa. Sarita era una mujer tierna y dulce, sin lugar a dudas una gran mujer, que al casarse con don Francisco y Madero, entrelazó su destino con un gran luchador social. Sarita va a estar al lado de Madero en la formación de su Club Demócrata, el primero que se funda en México, aquí en San Pedro de las Colonias en 1904. Aquí en San Pedro, ella va a estar acompañando a su marido en todo aquel primer proyecto que tuvo como la intención de buscar el cambio democrático y social en México. Sarita va a ser testiga y compañera de la edición del periódico El Demócrata que editara don Francisco y Madero aquí en San Pedro de las Colonias, cuyo director era el profesor Gabriel Calzada, un distinguido educador que vino a San Pedro traído por Madero para hacerse cargo de una escuela comercial. Aquí seguramente Sarita intercambiaba puntos de vista con su marido acerca de lo que se publicaba en El Demócrata, que era el órgano oficial del Club Demócrata Benito Juárez que fundara
don Francisco, aquí en San Pedro, y que fuera el primer club que se fundara de esta naturaleza en México entero. También va a estar al lado de don Francisco acompañándolo en aquella primera campaña política donde don Francisco Rivas fue el primer candidato. Y luego, cuando don Francisco se dio a la tarea de escribir el libro La sucesión presidencial, Sarita siempre estuvo a su lado. Muy seguramente comentaba con él los diferentes aspectos que trataba este libro. Sarita había conocido a Madero a través de sus hermanas cuando ellas estudiaban en la Universidad de Notre Dame, en California, y él estudiaba agricultura en la Universidad de Berkeley, también allá en California. Fue un romance largo. Sarita era varios años mayor que don Francisco, pero siempre tuvieron buena relación. Hubo un momento en que él rompió aquella relación, pero bueno, según dicen, por instrucciones de los espíritus que él invocaba en sus sesiones espíritas, volvió a buscar a Sarita para casarse con ella. Formaron un bello matrimonio. Él se expresaba muy tiernamente con ella y bueno, el Señor no les dio la dicha de ser padres a pesar de varios embarazos que tuvo Sarita, pero aquí en San Pedro, Sarita y don Francisco prácticamente adoptaron a muchos niños, entre ellos Soledad González, los hermanos, en fin, un gran número de niños, los hermanos Moncada, un grupo de niños que quedaron huérfanos y ellos los crearon. Sara va a estar al lado de don Francisco y Madero en sus campañas políticas y también va a ser testigo de aquella insidia, de aquel complot que se armó por parte de los reaccionarios encabezados por el chacar Victoriano Huerta, apoyados por la Embajada de Estados Unidos, que van a traicionar a don Francisco. Se va a enterar penosamente del asesinato de su cuñado Gustavo Madero, que fue vilmente asesinado por órdenes de Victoriano Huerta, de Blanquers y de todos aquellos que traicionaron a las instituciones establecidas en el país. Sarita va a ir a reclamar penosamente el cuerpo de don Francisco. Va a llegar a la morgue a pedir el cuerpo de su marido y en aquel lugar va a pedirles que le den permiso para traer el cuerpo de Madero a San Pedro, donde más lo apoyaron, donde más lo querían y donde dijo Sarita, no había traidores. Al final de cuentas, don Francisco y Madero fue sepultado en el Panteón Francés en la capital de la República. 10 años duró su matrimonio, un matrimonio amoroso, un matrimonio lleno de detalles. Sarita va a fallecer en 1952. Le va a sobrevivir muchos años a don Francisco y Madero. Como hemos mencionado ya en varias ocasiones, en la Revolución Mexicana las mujeres participaron de diferentes maneras en diferentes trincheras. Aquí en San Pedro de las Colonias nació en el año de 1889 un personaje muy interesante, una soldado, Petra Herrera Sánchez. Algunas fuentes señalan que nació en el mencionado año de 1887, algunas otras mencionan otras fechas. Se dice que nació en el rancho de San Patricio, algunas fuentes dicen que fue en Hilo y otras que nació aquí en el área urbana. Su familia trabajaba en una de las propiedades de los Madero y ella misma laboraba desde muy joven en las tareas del campo, en las haciendas algodoneras de los Madero, aunque se dice que ella era muy afecta a montar a caballo. Desde muy chica demostró dotes para domar potros y montar ese tipo de bestias. Se dice que siempre gustó de vestirse muy como hombre, aunque no existen testimonios ni datos de otra cosa. Se puede decir que ella se vestía, como decimos aquí en los ranchos de San Pedro, pues era como marimacho. Le gustaba hacer las cosas que hacían los hombres. Era buena, según cuentan sus familiares, era buena para el trompo, era buena para pelear, era buena para tirar. Y cuando don Francisco y Madero convocó
a la Revolución Mexicana en 1910, Petra Herrera va a participar en la primera etapa de la revolución. Algunas crónicas la mencionan siendo parte de las tropas maderistas que van a tomar San Pedro de las Colonias el 26 de abril de 1911. Petra Herrera, hay que aclarar, ella no fue una soldadera, ella fue un soldado de la revolución, porque las tareas de una soldadera eran atender a los Juanes, a los que luchaban. No, Petra fue un soldado. Como señalamos, se menciona que participa en la toma de San Pedro de 1911 y también va a estar en la toma de Torreón el 10 de mayo de 1911. Ella era soldado, ella era luchadora. Ella inclusive llegó a cambiarse el nombre en las listas de raya de la entonces Segunda División del Norte del Ejército Liberador de Madero. Aparece con el nombre de Pedro Herrera, ya que en aquellos tiempos pues eran costumbres muy machistas. No era bien visto que una mujer realizara tareas de hombre, ni que mucho menos participara en la lucha armada. Su fotografía inclusive en algunas publicaciones es confundida con la de algunas otras revolucionarias, porque fueron muchas, no fue la única que tomó las armas. Hubo también otras mujeres que participaron de manera armada. Una vez que Madero es asesinado en 1913, Petra Herrera va a volver a tomar las armas y va a participar en la revolución constitucionalista. Se le menciona en varias crónicas de las grandes batallas de la División del Norte, en la toma de Gómez Palacio, en la toma de Torreón. Inclusive se menciona el caso de que en la toma de Torreón es tan brillante su colaboración, su trabajo, y también en la de Gómez Palacio, que el general Agustín Castro la propuso para que fuera elevada al rango de general, ya que ella organizó un grupo de mujeres que combatieron contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Pero la propuesta para que Petra Herrera fuera elevada al rango de general fue tajantemente rechazada por el general Francisco Villa. Se cuenta que cuando se le presentó el caso a Villa, él de inmediato lo rechazó y dijo que no, que las mujeres al metate. Hay que recordar que independientemente de sus grandes méritos revolucionarios, de su gran historia, Francisco Villa era misógino, era macho, a lo macho mexicano. Y en aquellos tiempos, pues no era bien visto que una mujer tomara las armas. Como les decimos, ella participa en la Revolución Maderista, luego está en la Constitucionalista, en la toma de Torreón, en la toma de San Pedro, va a estar en Paredón, va a ser herida gravemente en la toma de Zacatecas y posteriormente va a regresar a San Pedro de las Colonias, donde según algunas fuentes va a fallecer en el año de 1917 en aquella epidemia de gripe. Petra Herrera tuvo el valor de luchar en contra de la usurpación, en contra del porfiriato. Ella, con las armas en la mano, defendió los ideales de don Francisco y Madero y luchó contra su asesino Victoriano Huerta. Desgraciadamente, sus méritos revolucionarios en aquel momento no fueron reconocidos por el Centauro del Norte, aunque ella seguía ostentando el grado de coronel, siguió participando. Ella volvió a tomar las armas, como mencionamos, está en la toma de San Pedro, está en Zacatecas, está en esas grandes batallas de la División del Norte. Desgraciadamente no se ha podido localizar la documentación que acredite, pues técnicamente su existencia, pero su nombre es mencionado en corridos de la revolución, en crónicas de revolucionarios que dieron fe del valor y el carácter tan fuerte de esta mujer sanpetrina, que se unió primero a la lucha maderista y posteriormente, junto con otros sanpetrinos como Toribio de los Santos, Raúl Gámez y coahuilenses como el general Raúl Madero González, van a luchar en contra de la usurpación y por la Revolución Mexicana van a luchar.
Otra de las mujeres que tiene una distinguida participación en diferentes etapas de la Revolución Mexicana y en diferentes aspectos fue Soledad González Dávila, que nace, según algunos de sus biógrafos, en 1887 en San Pedro de las Colonias, en el municipio de San Pedro. Aunque algunas de sus biógrafas, como la profesora Patricia Campos, señala que pudo haber nacido también en el estado de Zacatecas. Según se cuenta, Soledad González era hija de una trabajadora doméstica de la familia Madero. Como sabemos, los Madero no tuvieron descendencia, pero don Francisco y Sarita prácticamente adoptaron a muchos pequeños. Uno de ellos fue precisamente Soledad González Dávila, cuya madre trabajaba como lavandera en el hogar de los Madero. En esos tiempos, don Francisco y Madero ya había iniciado la lucha en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y va a iniciar un movimiento democratizador en San Pedro de las Colonias. La dictadura de Díaz había logrado el progreso económico del país, pero la desigualdad social era tremenda y había que cambiar el estado de cosas. Por eso Madero funda el Club Democrático Benito Juárez en San Pedro y publica su periódico El Demócrata, donde da a conocer esa información. Soledad González Dávila va a estudiar en una de las escuelas que establece don Francisco y Madero, la escuela comercial entonces llamada Laguna. Los Maderos se dedicaban en San Pedro, como hemos mencionado, al cultivo del algodonero y ahí van a tener pues muchas ganancias. La inquietud política de Madero lo va a llevar a participar en las elecciones democráticas de 1904 y luego va a publicar su libro en San Pedro, La sucesión presidencial. Según se cuenta, este libro, que es considerado uno de los detonantes de la Revolución Mexicana, fue transcrito a la máquina por Soledad González siendo pequeña, entre los 8 y 9 años de edad. Ella ya dominaba la máquina, sabía taquigrafía y sabía inglés y francés. Era una niña muy inteligente que tenía muy buena cabeza, decía don Panchito. Y bueno, Soledad a temprana edad va a ser testiga de la campaña que emprendiera don Francisco y Madero en pos primero de los gobiernos municipales, estatales y luego de la presidencia de la República. Va a estar ahí también presente en los momentos en que don Francisco y Madero inicia su campaña y es aprehendido y llevado a la cárcel a San Luis Potosí. Ella va a estar acompañando a Sarita Pérez y va a estar siempre presente ahí en el hogar de los Madero. Para ella fue una relación muy entrañable. Sarita va a darse cuenta del triunfo de la revolución maderista, pero también va a ser testigo y protagonista de aquellos amargos días en que la traición de Victoriano Huerta, Blanquet y los demás condujeron a la muerte de Madero y de su hermano Gustavo. Ella va a acompañar a Sarita a reclamar el cuerpo de su marido en aquellos dolorosos momentos en que Sarita llegó a decir que quería el cuerpo de Madero para traerlo a enterrar a San Pedro, donde no había traidores. Luego ella va a ser llamada por Venustiano Carranza, una vez que triunfa la revolución constitucionalista contra el usurpador Victoriano Huerta. Carranza le envía una carta a Soledad González para que pase a recoger los bienes materiales que dejó don Francisco y Madero en Palacio Nacional. Carranza y los revolucionarios sabían la intensa relación que existía entre Cholita y la familia del apóstol de la democracia. Luego es invitada a colaborar en el gobierno de Carranza y luego pasa las órdenes del general Álvaro Obregón. Cuando los sonorenses se rebelan en contra de Carranza y terminan asesinándolo en la sierra del estado de Puebla, Soledad González va a permanecer al lado de los sonorenses. Ya está colaborando con don Plutarco Elías Calles, entonces secretario de Gobierno y la Defensa Nacional en el gobierno del señor de Álvaro Obregón. Va a colaborar intensamente en aquellos años. Se va a ganar la confianza y va a ser una figura muy importante en el gobierno de Calles. Su relación
la tasa como una de las principales colaboradoras de Calles. Su papel no solamente era de una simple secretaria, muchas de las decisiones del gobierno de Calles pasaban por las manos de Cholita, una mujer que fue catalogada como extraordinaria en un ambiente político en el cual la mujer ni siquiera tenía derecho a votar. En aquellos tiempos, Cholita se casa con otro sanpetrino, con el doctor Ayala, a quien conoce porque él atendía a Plutarco Elías Calles. Luego, cuando Calles es desterrado, ella permanece fiel. Cuando Cárdenas manda al exilio a Calles, Soledad González va a permanecer siempre cerca de la familia de don Plutarco Elías Calles, con quien trabó una gran amistad con la esposa, con los hijos, era de gran confianza. El caudillo le confiaba a su familia y va a estar siempre con él. Va a ser catalogada como la mano que mueve la cuna en muchas cosas. Soledad González también va a destacar en el ámbito empresarial. En aquellos años Soledad González va a empezar a comprar algunas fábricas textileras, va a ser pionera en México en el procesamiento del algodón absorbente para las toallas sanitarias de las señoras, ¿verdad? Sin lugar a dudas es una pionera, también va a tener una cadena de paleterías en México y Centroamérica y va a ser una destacada empresaria, una mujer muy adelantada a sus tiempos. Soledad González va a gozar de un gran prestigio social y un gran respeto. Su relación con la familia Madero fue entrañable. Gracias a ella, doña Sara pudo cobrar el seguro de vida y la pensión como viuda de un expresidente. Su relación con los hombres del poder en aquellos años es innegable. Su amor por la familia Madero, el gran afecto que tenía por la familia de Obregón y de Calles, la marcaron siempre. Fue una gran mujer, muy adelantada para sus tiempos, dicen. Sin lugar a dudas, la participación de muchas mujeres en la Revolución Mexicana fue determinante. Ellas, algunas al lado de algún hombre, algún caudillo, algún soldado, algún revolucionario, y muchas de ellas luchando. En aquellos tiempos, como mencionamos, ni siquiera tenían derecho al voto. Fue hasta 1953 cuando la mujer pudo votar en nuestro país, y todas estas luchas sociales fueron promovidas por grandes damas como Soledad González, la inolvidable Cholita, la cual el destino la hizo estar cerca de los grandes hombres de la revolución, colaborando y actuando con ellos. Petra Herrera, la mujer que luchó con la arma en la mano en pos de los ideales, primero maderistas y luego constitucionalistas, y qué decir de la inolvidable Sara Pérez, que siempre estuvo al lado de don Francisco. Sin lugar a dudas es justo reconocer el valor y la presencia de la mujer mexicana en aquella etapa revolucionaria.